Hermano, si yo le preguntara, hermano, concretamente del libro de los Hechos, ¿cuál es su episodio favorito? ¿Qué me dijera? Son 28 capítulos, hermano. Son muchos personajes, son muchas vivencias. ¿Cuál diría usted que es su capítulo o su pasaje favorito? ¿Alguien que recuerde alguno? Son muchos. Yo la conversión de Pablo. La conversión de Pablo es un capítulo. Cuando él le dice, ¿por qué me persigues? Debe ser así como, es impactante. Se imagina uno su rostro, cómo sería. Bien. Y te pone en tu lugar y te dice, tú me estás persiguiendo. Bueno, como ese episodio hay muchos que pudiera ser fascinantes, al igual que si te pregunto, hermano o hermana, ¿y algún personaje del libro de los Hechos que tú recuerdes, que tú digas, oh, en este personaje, hombre o mujer, realmente me identifico? O me trajo Dios una enseñanza cuando yo conocí de este personaje, ya sea hombre o mujer. Y también hay muchos personajes que nosotros pudiéramos señalar. Pero sin lugar a dudas, hermano, la porción que vamos a leer hoy del libro de Hechos y los personajes que vamos a ver no son de los que más acostumbramos recordar y tener como que enmarcados en un espacio de nuestra memoria y decir, cuando yo leí de estos personajes, algo se quedó sellado en mi corazón. Esa es la intención de mi vida en este día, porque hay un par de personajes que están ahí. Y como en esas películas, amado hermano, que a veces yo me asombro cuando tú ves una película muy entretenida, que va a muchos escenarios y que entran muchos personajes y cambian y esto y lo otro. Y luego después ves una película donde salen 2 personajes o 3 personajes y son todos los que salen en toda la película y lo hacen más interesante porque son solamente ellos 2 o ellos 3 y se llevan las 2 horas de película y estás atento a lo que les está aconteciendo a ellos. Bueno, hoy vamos a más o menos a tener una predicación así, en la cual vamos a concentrarnos en 2 personajes. Y yo creo que ellos nos van a decir mucho y a mí me gustaría que al término de este tiempo de meditación en la palabra del Señor, nunca se nos olvide, hermanos, estos 2 personajes y este episodio, porque yo creo que es uno de los más marcados en todo el libro de los Hechos. Y ahorita tú te vas a dar cuenta por qué. ¿Amén? Así que si tienes tu Biblia, yo te invito a que vayas al libro de Hechos capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Seguramente algo encontraremos ahí. Es una historia, es un matrimonio, es un evento, pero sobre todo yo sé que es una marca que el Señor ha dejado en su palabra para que cada uno de nosotros le hagamos personal ese capítulo y sobre todo esos 11 versículos que vamos a leer de esta pareja. Ananías y Zafira. ¿Amén? Tal vez no sean de los que más te acuerdes, tal vez no sea el capítulo que más te llame la atención o el evento. Tal vez tú puedas pensar, ahí no se ve el despliegue del Espíritu Santo como en otros lugares de Hechos, pero claro que se va a ver ahorita que lo analicemos. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 5, gracias. Y vamos a comenzar leyendo los 11 versículos y después meditamos uno a uno. ¿Amén? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron. Y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y si tú lees unos versículos más adelante, cambia abruptamente de tema.
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y si tú lees unos versículos antes del capítulo 5, si lees versículos o los últimos versículos del capítulo 4, nos cuenta también el ambiente que había en la iglesia después del derramamiento del Espíritu Santo. Y esta porción que nosotros estamos aquí por estudiar, capítulo 5, es un intermedio entre lo que Dios estaba obrando con el Espíritu Santo y entre cómo siguió obrando con el Espíritu Santo, pero en medio está esta historia y está con una finalidad que hoy vamos al menos espero que la podamos entender. Amén. Toma tu lugar, por favor. Como bien te digo en un inicio, hablar del libro de los Hechos es como ir a un restaurante y tener una carta en la cual tú puedes elegir diversos platillos, porque el libro de Hechos tiene de todo, hermano. Tiene conversiones, tiene arrepentimiento, tiene valentía, tiene multitudes, tiene esparcimiento de la iglesia, tiene persecución de la iglesia, tiene mucho, hermano. Pero muy pocas veces, hermanos, nos ponemos nosotros a meditar que el libro de los Hechos también tiene advertencia. Y esta es una clara advertencia, hermano. Amén. Una clara advertencia. Fíjate cómo incluso el inicio del capítulo nos lo dice. ¿Cómo empieza el capítulo? Pero. Empieza con un pero. ¿Qué es un pero, hermano? Es una objeción, ¿verdad que sí? Un pero es, un momentito, no vayan tan rápido, porque aquí hay algo, un prietito en el arroz, un pero. Entonces nos viene Lucas contando toda la historia del Espíritu Santo cuando llega a la iglesia, cómo la iglesia empieza a aumentar, cómo los creyentes empiezan a ser llenos de valentía, a hablar la palabra y empieza a repartirse el don del Espíritu Santo y a nuevas regiones. Y en medio de todo ese movimiento que claro que a todos nos gustaría, siempre hemos visto a la iglesia primitiva como un modelo de iglesia, como aquella iglesia sana en todos los aspectos y digna de imitar. Y en medio de que Lucas nos está contando esta historia, un prietito en el arroz, hermano, un pero, inspirado por el Espíritu Santo, pero. Y ahí, el solo pero, hermano, ya nos hace meditar, ya nos hace prestarle atención con mayor claridad. Amén. Fíjate, dice, pero uno o cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Se pusieron de acuerdo, hermano. Es muy probable, por como está narrado, que quien haya tenido la idea original haya sido el varón, Ananías. Ya de entrada, hermano, los puros nombres nos pudieran dar a pensar si pudiera haber sido un matrimonio mixto. Un judío, porque Ananías es un hombre judío, Zafira es un hombre griego, pudiera ser un matrimonio mixto. Y se pusieron de acuerdo, hermano. Y desafortunadamente se pusieron de acuerdo en lo malo. Amén. En lo malo. Y no es de extrañarnos, hermano, que si nosotros vamos al final de lo que nosotros estuvimos leyendo, el versículo 10, cuando muere esta mujer llamada Zafira, fíjate cómo dice al final del versículo 10, dice, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron. ¿Dónde, hermano? Junto a su marido. Ah, ¿se pusieron de acuerdo? Pues entonces hasta en la sepultura van a estar de acuerdo. Desafortunadamente, hermano, a veces nos falta esa inteligencia espiritual en la cual decir no a quien sea nuestra pareja, sea nuestro hermano en la congregación, sea nuestro compañero en el trabajo, sea nuestro hijo, nuestro padre. A veces necesitamos discernimiento espiritual para no ser cómplices, hermano, de lo que no es agradable delante de Dios. Amén. Esta pareja no tuvo ese discernimiento espiritual. ¿Y cómo terminaron? Dice, expiraron. O sea, dieron su último aliento. Amén. Por eso es que este pero con el que Lucas inicia este capítulo 5 es de prestarle atención. En medio de todo lo emocionante que nos está contando del mover del Espíritu Santo, dice, cuidado. Cuidado porque ocurrió tal situación y terminó en desgracia. Amén. Bueno, hablemos del contexto. Dice que ellos vendieron una heredad y de esa heredad sustrajeron, le cortaron, manipularon lo que habían cobrado por esa heredad. Bueno, y la primera pregunta sería, ¿y por qué estaban vendiendo una heredad?
¿Y quién les pidió que vendieran una heredad? ¿O si acaso era un requisito? Bueno, ¿quiénes eran estas personas, hermano? Ananías y Zafira. Es de suma importancia identificar quiénes eran y a qué grupo pertenecían. ¿Quiénes eran, hermano? Ananías y Zafira. ¿Eran inconversos? ¿Eran judaizantes? ¿Eran cristianos? ¿Eran convertidos? ¿Eran pecadores? Si nosotros no leemos el contexto, hermano, nosotros los vamos a simplemente a catalogar entre pecadores, porque hicieron esto y recibieron un castigo a su pecado. Pero es de sorprenderte que no, eran cristianos como tú y como yo. Eran creyentes como tú y como yo. Que desafortunadamente, como vamos a leer, Satanás llenó el corazón del varón. Pero eran creyentes. ¿Por qué digo que eran creyentes? Fíjate lo que dice. Vamos a ir versículos atrás. Versículos atrás. Vamos a leer hasta desde el versículo 31 en delante. Dice, cuando hubieron orado, ¿quiénes? Bueno, el grupo de los que habían creído. Habían amenazado a Pedro y a Juan para que no hablaran con denuedo del nombre del Señor Jesucristo. Y ellos vinieron a los suyos, nos cuentan unos versículos atrás, y les platicaron cómo estaban las cosas. Y ellos, en vez de intimidarse, empezaron a orar, precisamente por valentía, por denuedo, por apertura. Señor, ellos quieren callarnos, nosotros queremos hablar y propagar tu palabra, puesto que somos tus testigos. Ese es el rol del testigo. Y Dios te ha puesto a ti y a mí como testigos. Amén. Y no somos mudos. Por lo tanto, tenemos que tener esto como una convicción en nuestras vidas. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Ese es el contexto de este grupo de creyentes, entre los cuales estaban Ananías y Zafira. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Por qué? Bueno, porque habían recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba trabajando en sus vidas. El Espíritu Santo le estaba dando esa coinonía de la que hemos venido hablando últimamente. Esa armonía entre unos y otros. Hermanos, diferentes edades, diferentes educaciones, diferentes trabajos, diferentes nacionalidades en sus casos. Diferentes trasfondos, y sin embargo el Espíritu Santo está, como dice ese versículo, haciendo que ellos sean de un corazón y de un alma. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso me deleito, hermano, porque cuando el Espíritu Santo habita en tu vida, viene otro creyente que no le conoce, no le has visto, y rápidamente identificas y puedes sentir gozo con ese creyente, y él también contigo, porque es la obra que hace el Espíritu. Y dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén, hermanos. Mira, el Espíritu Santo hizo un milagro maravilloso. El Espíritu Santo estaba matando cada vez más en ellos el egoísmo, el egocentrismo. ¿Qué hace el egoísmo y el egocentrismo? Guarda silencio, por favor. ¿Qué hace el egocentrismo? El egocentrismo hace que te concentres en ti mismo. Que todo lo que tú poseas, que todo lo que tú tienes, solamente gire en torno a ti, a tu beneficio. Si alcanza a los demás, bueno, eso ya es ahí de pasada, pero primero yo tengo que salir beneficiado. Y ellos no eran diferentes a nosotros, hermano. Pero el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en ellos de tal manera que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea, estaban perdiéndole el amor a las posesiones. Estaban perdiéndole el amor a lo material, al dinero. Y eso es algo muy importante que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y así como le estaban perdiendo el amor al dinero, el Espíritu Santo le estaba haciendo que aumentara el amor a las personas, a los otros que también junto con ellos estaban en un proceso de transformación interna. De tal manera, dice, sino que tenían todas las cosas en común. O sea que en cierta manera pudiéramos pensar que ese texto dice que todo era de todos. Al final de cuentas los lleva a eso. Pero cuando dice la frase tenían todas las cosas en común, quiere decir que tenían todas las cosas como nada, como poco valioso.
como algo que no es extraordinario, al contrario, lo tenían como algo ordinario. Todas sus cosas de repente, hermano, milagrosamente perdieron aquel encanto que poseían antes de que el Espíritu Santo llegara a sus vidas. Y empezaron, si tenían carros, si tenían casas, bueno, no había carros en el tiempo, si tenían casas, si tenían propiedades, todo aquello dejó de tener valor y ya para ellos era algo en común. Hermano, cuando les era algo en común, les era fácil venderlo para bendecir a los demás. Cuando tú amas mucho algo, mucho lo cuidas. Y si no, pregúntenle al joven rico que habló con el Señor Jesús: ¿qué debo hacer para la vida eterna? Ah, ¿estás seguro? Sí, ve y vende todo lo que tienes. ¿Y qué dijo el joven rico? No, ¿por qué? Porque para él sus cosas y sus posesiones no le eran algo común, al contrario, era algo en lo que él había trabajado. Entonces el Espíritu Santo hace este milagro en la vida de los creyentes, hermano. Él empieza a menguar lo material, no que no lo necesites, sino Él te empieza a hacer sentir y saber que no es lo prioritario en tu vida. Entonces, de esa manera, cuando ellos las tenían en común, les era muy fácil, cuando había un necesitado, puesto que el Espíritu Santo ahora le hacía que viera el valor de la persona más que el objeto, entonces le era muy fácil vender aquello que tenía como común. Y fíjate, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, no solo sobre los apóstoles, sobre todo aquel grupo que había creído. Así que no había entre ellos ningún necesitado, ahí está, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Yo hago una pregunta, hermano: ¿en qué momento los apóstoles plantearon esta acción como un requisito cristiano? ¿En qué momento se reunieron los apóstoles y dijeron: todos los que tengan propiedades, véndanlas porque hay otros hermanos necesitados y vamos a ser equitativos con todos los demás? ¿En qué momento hicieron esto, hermano? Absolutamente en ningún momento. ¿Quién lo estaba haciendo? Era el Espíritu Santo en el corazón de ellos, de tal manera que alguno de este grupo que había sido más favorecido en su vida anterior con posesiones, con dinero, sentía el amor por su hermano y le llevaba a decir: yo vendo lo mío con tal de que pueda ser distribuido para las necesidades de mi hermano que está padeciendo. ¿No es algo maravilloso, no? ¿Verdad que la iglesia primitiva es una iglesia ejemplar? Tal vez, hermanos, somos llamados a llenar esos zapatos. Y siempre lo he puesto como una analogía. Cuando tú vas a construir un edificio, que es el cristianismo, ¿dónde se le tiene que echar más kilos, hermano Isidro? Abajo, en los fundamentos. Por lo tanto, esta iglesia tenía este tamaño de cristiano, porque esta iglesia sería la primera donde todo lo demás también nos añadiríamos. Por eso es que tal vez no seamos llamados a vivir como ellos, pero sí ver las enseñanzas de lo que el Espíritu hacía en ellos. ¿Amén? Por eso dice que no había entre ellos ningún necesitado. Entonces vendían las posesiones, vendían las heredades, y luego dice que la traían a los pies de los apóstoles. Ellos reconocían, hermano, que los apóstoles podían hacer bien ese trabajo. No había ninguna incomodidad en que alguien más manejara el recurso que les pertenecía a ellos, porque sabían que lo iban a usar de manera correcta. ¿Quién estaba operando, hermano? Espíritu Santo. Dejémonos operar por el Espíritu Santo. Dejémonos mover por el Espíritu Santo. ¿Amén, hermanos? Ahora, sigamos leyendo. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lucas nos narra un detalle. Parece como que si no estuviera ahí, igual no pasa nada, seguimos entendiendo lo demás, pero sí tiene importancia. Fíjate, dice que un hombre llamado José, a quien le pusieron Bernabé, que ya conocemos quién es Bernabé, más adelante en el libro de los Hechos. Pero dice que él era un hombre levita. El levita, hermano, tenía por ley que a él se le diera. Al levita y al sacerdote, por ley, se le tenía que sustentar, sostener. ¿Por qué? Porque el levita no había alcanzado, dentro de la distribución de las tribus, él no había alcanzado territorio. Por lo tanto, todas las demás tribus tenían la obligación de proveer para las necesidades. Entonces, aquí es algo maravilloso que Lucas escriba que este hombre que era levita
Él que era el que tenía el beneficio de recibir, ¿sabes qué está haciendo? Él está dando. ¿Te fijas lo que hace el Espíritu? Él que tenía, digamos, el puesto para estar cómodamente ahí y decir, bueno, yo soy levita, a mí denme. Y de lo que él tiene, dice, no, yo también lo vendo, porque es para mis hermanos. Aquí ya no importa si soy levita, si soy de la tribu de Benjamín, ya no importa, aquí soy comprado por la sangre de Jesucristo. Y eso es la verdad, hermano. Aquí no importa tu trasfondo. Aquí tú eres uno más, comprado con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, comprados por la sangre de Cristo. Y dice, el versículo 5, el capítulo 5, eso es el trasfondo. Eso es el por qué se hacía esta práctica. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Amén. Este hombre era un cristiano, hermano. Era un creyente, era uno de los del grupo, de los que habían recibido el Espíritu Santo, de los que estaban ahí reuniéndose con los apóstoles. Mira, más adelante, si tú vas al capítulo, todavía en el capítulo 5, voy a leer el versículo 12 y 13. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Te fijas de la unidad? Ahí estaban Ananías y Zafira. Pero fíjate lo que dice el versículo 13. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Entonces estos hombres eran parte del grupo cristiano. Tan es así, hermano, que fueron movidos también a la buena obra que se estaba llevando a cabo. Tenían una heredad. ¿Quién los impulsó a que fueran a venderla? El Espíritu los impulsó. El problema ocurrió, hermano, ¿sabes cuándo? En el regreso. Cuando vieron las monedas, el dinero. Cuando ellos lo vieron acumulado, ahí empezó el problema. Porque fíjate en la narración. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendió una heredad. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Hasta ahí él está haciendo lo mismo que Bernabé y lo mismo que los otros hermanos. Hasta ahí vamos todos bien. El problema es en el versículo 2. Dice, y sustrajo del precio. Cuando dice sustrajo, lo hace con malas intenciones, con la pretensión de quedarse. Y pudiéramos especular, y solo es especular, no es algo que sea bíblico. Tal vez le faltó confianza en el Señor. Tal vez pensó, y si lo entrego todo, y si más adelante yo necesito, ¿qué, Zafira? ¿Qué tal si guardamos una parte? ¿Qué tal si nos quedamos con el 40% y damos el 60%? Pues hasta ahí todavía no hubiera habido ningún problema. Si ellos hubieran venido con Pedro y le hubieran dicho, mira, la vendimos en tanto, pero solamente traemos el 40%. Eso es lo que nosotros queremos traer. Pablo, hermano, a los corintios le dice, cada uno de como es por ley, ¿verdad? En la iglesia, todos parejos. No. Pablo dice, cada uno de como propuso en su corazón. Amén. De tal manera que no hay una medida en la cual yo te diga, tú tienes que traer tanto para ser aceptado. O al revés, si tú traes menos de tanto, entonces tú no eres aceptado. Porque cada uno de como propuso en su corazón. Entonces Ananías y Zafira tenían la libertad de, conforme ellos en su corazón propusieran traerlo. Pero como vamos a ver aquí, ya Satanás había trabajado en sus corazones. Entonces el problema es cuando ellos venden la heredad, cuando reciben el dinero de la heredad, y el dinero, dicen, hermano, por ahí que el dinero quema las manos. Y aquí podemos ver que empezó Satanás con su obra en ellos. Fíjate. Y trayendo solo una parte, los puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Quiero detenerme ahí. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Mira, Ananías, yo sé que esto no provino totalmente de ti. Yo sé que aquí el tentador, como en otras ocasiones, es llamado Satanás. Yo sé que el tentador empezó a trabajar en tu mente. Y ahí tenemos que prestar atención. Porque ese es el campo de batalla del enemigo. ¿En dónde? En nuestra mente. ¿Ven? Él empezó a poner pensamientos en Ananías que empezaron a distorsionar el plan original por el que él había vendido su heredad. ¿Y sabes qué, hermano? Eso lo hace con nosotros. El plan original es que ames a tu hermano. Amén.
Y tú le amas. Y hasta ahí todo va bien. Pero cuando Satanás empieza en tu mente a decir, pero ya viste este detalle de tal hermano, de tal hermana. Pero ya viste esta situación de tal hermano o tal hermana. ¿Qué empieza a hacer? Empieza a hacerte la guerra también en tu mente. Y cuando él empieza a cautivar tu atención, él lo que va a intentar es a desviarte del plan original que había en tu corazón. Amén. Es que la hermana esto, es que el hermano esto otro. Y entonces el amor que estaba presupuestado para tu vida empieza a ser como que calculado. Dígame usted, amado hermano, ¿en qué parte de la escritura la palabra nos dice, calcula el amor hacia tu hermano? ¿En qué parte? ¿Verdad que ninguna? Solamente en la mente de Satanás. Cuando empieza a trabajar. Y empezó a trabajar en Ananías. Oye, Ananías, ¿y si te quedas sin nada? Oye, Ananías, ¿y si tal vez más adelante tú necesitas? ¿Qué hubiera pasado si Ananías más adelante hubiera necesitado más? Los demás le hubieran dado porque el Espíritu Santo estaba trabajando de esa manera. Ahora, si nosotros vemos que Ananías tenía una heredad, podemos decir que si había dos grupos, los que tenían y los que no tenían, Ananías era de los que tenían, porque él pudo vender para suplir la necesidad de los otros. Amén, hermano. Si Dios ya le había bendecido cuando no era creyente, ¿tú crees que Dios no le iba a sostener ahora ya creyendo en él? Entonces, por eso digo que muchas de las veces, hermano, nos falta inteligencia espiritual, no inteligencia humana, inteligencia espiritual para saber discernir cuando el enemigo nos está trabajando en la mente. Porque cuando el enemigo nos está trabajando en la mente, llega el punto en que le compramos el argumento y decimos, así es. Y entonces nos alejamos del propósito original por el cual hacemos las cosas. No tenía una mala intención Ananías, porque se atrevió a vender su heredad. ¿Por qué? Porque el Espíritu le estaba impulsando a que hiciera eso. Y tan es así que lo hizo, si no, no lo hubiera hecho. Pero lo hizo. El problema fue cuando ya vio el dinero. Y el enemigo empezó a trabajar en su mente. Y como dije, pudiéramos especular. Es que esto o es que el otro. Y ahí voy a tocar un detalle, hermano. Que ese sí no es especular. Quiero que vayamos nosotros a Timoteo. Fíjate lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 6 en delante. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad ya la tienes porque el Señor ha tenido misericordia de ti. Amén. Y ahora lo que sigue es tener contentamiento, o sea, tener satisfacción y tranquilidad acompañada de paz en lo que Dios te da. Amén. Eso es contentamiento. Que tú tengas una satisfacción en lo que Dios provea para tu vida. Hermano, sin Cristo, esta palabra no existe el contentamiento. Ni el rico que posee todas las cosas, ni aún él se ha saciado. Pero en Cristo, hermano, Él es nuestra riqueza, Él es nuestra satisfacción. Él es nuestro proveedor y Él es nuestro sustentador. Por eso aquí Pablo le está hablando a los cristianos. Y dice, porque gran ganancia es la piedad, que ya tenemos, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. ¿Es una verdad o no, mi hermano? Y la vemos todo el tiempo. Amén. A este mundo llegamos sin nada y nos llevamos nada. No se dejen engañar porque ni el puño de tierra se puede llevar nadie. Nada, dice la escritura, nada nos llevamos. Ahora sigue diciendo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermano, subraye ese texto. Subraye ese texto. Hermano, teniendo sustento y abrigo. Hermano, es que no tengo zapato café. Hermano, es que no tengo zapato de correa, ¿no? Es que no tengo corbata. Hermano, es que esta ropa que traje fue la misma que me traje el domingo anterior. ¿Sabe por qué pensamos así? Porque el enemigo hace en nuestras vidas lo que hace en la vida de Ananías. Empieza a sugerirnos ideas con la intención de que nosotros las compremos. Y luego después que las compremos, estemos en Cristo, seamos cristianos, pero insatisfechos. Por el detalle tan mínimo
como la ropa, el calzado o cualquier otra situación. Por eso te pido, subraya ese texto. Así que teniendo sustento y abrigo. ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos aquí digan amén, por favor? ¿Cuántos el día de hoy tuvieron sustento y abrigo? ¿Cuántos desayunaron, hermano? Amén. Sustento y abrigo. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, satisfechos, gozosos, porque Dios es el proveedor. Porque los que quieren enriquecerse, y quiero hacer una diferencia, no dice los que ya están ricos, los que quieren enriquecerse, o sea, los que no se sacian o no se pueden satisfacer, sino que de ahí para adelante, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, propuestas por Satanás, sin duda. Y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermano, ahora mismo hay una guerra del otro lado del mar. ¿Por qué cree que están peleando, hermano? Por poder, por ganancias, por egocentrismo. Todo eso viene, hermano, por amor al dinero. ¿Usted cree que no hay fines económicos detrás de todas las guerras? De todas las guerras. Entonces dice que los hombres caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el dinero. No dice eso. Para que usted no diga que el dinero está mal. ¿Qué es lo que está mal? El amor al dinero. Cuando el dinero se convierte en tu Dios y en mi Dios, en el ídolo, ahí es cuando está mal. Porque el dinero no está mal. El dinero es una forma en la que Dios sacia nuestras necesidades. Amén. Con el dinero nosotros podemos darle gloria a Dios cuando somos buenos administradores. Con el dinero podemos bendecir a alguien más, dándole o comprándole o haciéndole partícipe. Por lo tanto, no es el dinero. Lo dice claramente, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, ¿por qué hay secuestros? ¿Por qué hay narcomenudeo? ¿Por qué hay todo tipo de delincuencia? Porque detrás hay un ofrecimiento monetario. ¿Amén, hermanos? Entonces, dice aquí, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Fíjate cómo puede incluso el amor al dinero extraviarte de la genuina fe que un día te fue dada. Así que tenemos que tener cuidado. Ustedes recuerdan aquel caso también de otro que también aparentemente, ese sí, aparentemente, se había convertido a Cristo, de Simón el Mago. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo cuando vio a los apóstoles que ponían las manos y llegaba el Espíritu Santo sobre ellos? Les ofreció dinero para que le dieran también, según él, ese poder. Bueno, ¿y qué había en su corazón detrás de todo esto? Tú tienes que recordar el contexto de él. Él en la ciudad era el grande, el que se hacía pasar por uno grande y que todos escuchaban. Y obviamente eso le dejaba una derrama económica, pero cuando llegó el evangelio dejaron de prestarle atención y su bolsillo se vio mermado. Entonces él pensó, si yo tengo algo nuevo, un truco nuevo, según su pensamiento, y en este caso para él el truco nuevo era dar el Espíritu Santo a quien él pusiera las manos, él decía y pensaba, yo voy a recuperar lo que mi dinero se ha ido. Entonces, ¿él en qué estaba pensando, hermano? En el amor al dinero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque no es el dinero, sino es el amor al dinero. En este caso, dentro de las especulaciones que estamos haciendo, bien podría caber, tal vez eso fue lo que ocurrió en Ananías y Zafira. Tenían la heredad, pero nunca habían tenido el valor de la heredad, y lo tuvieron y dijeron, es mucho. Esto es mucho, no podemos darlo todo. Y le dice a Ananías, ¿y qué tal si nos quedamos con una parte y decimos que la vendimos en eso, para no ser descubiertos? Pero se les olvida, hermano, como a nosotros muchas de las veces, que la palabra de Dios dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Que la palabra de Dios en Apocalipsis dice que el que tiene ojos como de fuego, hablando de Cristo. O sea, todo lo ve, o sea, todo lo sabe. Dice que tiene pies como de bronce bruñido, como unos pies en fuego, como para pisar todo aquello que les sea desagradable. Y a ellos se les olvidó. ¿Por qué se les olvidó? Porque Satanás empezó a trabajar con ellos
Y luego después saturó, porque dice ahí, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿En qué forma le está mintiendo al Espíritu Santo? Porque pudiera haberle dicho Pedro, para que nos mintieses a nosotros, puesto que delante de nosotros vienes a traer el dinero. O porque para que le mintieses a Dios. Pero dice, para que le mintieses al Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque era el Espíritu Santo el que estaba moviendo las vidas genuinamente de los otros que lo hacían desinteresadamente. Y al él hacer esto y luego sustraer, pues entonces a quien le está mintiendo es al Espíritu Santo, que es el que se supone que está haciendo esto en la vida de él. Y sustrajeses del precio de la heredad. Fíjate cómo no se trata de dinero, hermanos. Así que no quiero que nos confundamos. No se trata de dinero. Porque Pedro le deja bien en claro, dice, fíjate cómo lo hace entrar aunque sea por unos segundos, porque inmediatamente después murió. Pero unos segundos antes de que él muera, lo hace Pedro entrar en razón. Le da inteligencia espiritual. Le dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder, fíjate. Ananías, ¿quién te obligó a venderla? ¿Qué crees que diría Ananías? Nadie, por eso Pedro le dice, reteniéndola, o sea, si tú no la querías vender, ¿qué pasaba si aquí no hay ningún artículo que diga todos los cristianos tienen que? No, esto lo está haciendo voluntariamente el Espíritu Santo en nosotros. Si a ti no te ha llegado, no pasa nada, Ananías. ¿Tú te quieres quedar con tu heredad? Quédate con ella. Ahora, bueno, ponle que ya la vendiste. Y luego le dice Pedro, y vendida, no estaba en tu poder. O sea, no eras tú el dueño del dinero, como para decir, Pedro, pues yo no confío mucho en el Señor y yo voy a guardar el 40%. No pasa nada, Ananías, qué bueno por tu 60%. Eso se le hubiera dicho. Pero sin embargo, eso no lo hizo así Ananías. Ananías, hermano, dijo que no lo sepan. Y a quien realmente le mintió fue a Dios, fue al Espíritu. Y quiero dejar en claro que no se trata de dinero, hermano. Miren, muchas iglesias, hermano, para muchos pastores les es difícil hablar de temas económicos. ¿Sabe por qué? Porque hay una gran tendencia, hermano, de que la audiencia piense que cuando se habla de algún tema económico, aunque sea para la salud misma del creyente, la iglesia piense que el hermano lo que quiere es lucrar y convencer para que se le dé. Bueno, yo le doy gloria a Dios porque hasta este día el Señor nos ha librado en esta iglesia de eso. Pero en muchas iglesias no tocan este tema, o en muchas otras abusan de este tema para esas causas. Pero no se trata del dinero, fíjate por qué. Hay otro ejemplo que quiero que vayamos en Filipenses, solo que a la inversa. Aquí el dinero le está jugando en contra a Ananías y Zafira, pero yo quiero que veamos donde el dinero le juega a favor a otros cristianos, y aún jugándoles a favor no se trata de dinero. Filipenses, vayan a Filipenses capítulo 4. La iglesia de Filipos le ha mandado una ofrenda a Pablo, que se encuentra en la cárcel. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 10. ¿Lo tenemos? Sí. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Por qué dice eso, hermano Pablo? Porque los filipenses le enviaron una ofrenda económica hasta la cárcel. Y dice, ya habéis revivido. O sea que en otro tiempo esto era un hábito para los colosenses. Los colosenses se deleitaban en proveer para las necesidades de Pablo, sea donde él estuviera. Por un tiempo dejaron de hacerlo y luego ahora nuevamente. Por eso dice, en gran manera me gocé en el Señor. Aunque ustedes fueron los que me dieron la ofrenda, mi gozo está puesto en el Señor, porque Él es el que movió sus corazones para que lo hicieran. Por eso me gocé en el Señor, de que ya al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice, no lo digo porque tenga escasez. O sea, sí estaba pasando por un momento de escasez, pero dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te fijas en qué contexto es dicho esta frase, todo lo puedo en Cristo?
No es una frase dicha como para que yo me crea que todo lo puedo lograr. No, como muchos por ahí piensan. Es una frase que es dicha, yo todo lo puedo soportar en Cristo, porque Él es el que me fortalece. Cuando tengo, Él es el que me pone los pies sobre la tierra. Y cuando no tengo, Él es el que sostiene mi cabeza. Por eso dice, en todo y por todo he sido enseñado. Así para pasar hambre como para tener abundancia. Por todo y en todo. Amén. Entonces no se trata de dinero. Y luego dice, sin embargo, aunque yo he sido enseñado, y no lo estoy diciendo que hicieron bien en darme, no lo estoy diciendo porque tengan necesidad, sin embargo bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Fíjate lo que dice el versículo 17. No es que busque dádivas, no es lo que ando buscando en ustedes, le dice Pablo a los Colosenses, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces no se trata de dinero, ¿verdad que no? Él no está buscando pesos, ceros. Él lo que está buscando en ellos es fruto. Y un fruto es precisamente un corazón generoso que ha sido enseñado en todo y por todo a saber compartir con los demás lo que el Señor le ha dado. Y a la vez a seguir confiando en el Señor, que seguirá proveyendo para sus necesidades. Y el ejemplo más claro, en el desierto, 40 años. Dios comprometido con su pueblo, día tras día, enviándoles pan del cielo, que no les costaba nada. Y Dios decía, yo quiero que confíen en mí. Tan es así que de nada les sirve que ustedes guarden y atesoren para el día siguiente, porque si hacen eso, ¿te acuerdas qué ocurría? Se echaba a perder y se convertían en gusanos. ¿Por qué? Pues porque Dios les quería decir, ¿para qué te vas a comer algo de ayer? Si te puedes comer algo que te voy a dar en tu día, si tan solo tú te atreves a confiar en mí. Y es lo mismo nosotros, hermano. Dios es un Dios que provee. Entonces no se trata de dinero. No es el dinero lo que molestó a Dios ni a Pedro. Lo que le molestó es el intento de mentirle, el intento de engañarle. Y ahí nos vamos identificando, mis amados hermanos, porque cuántas veces somos cristianos y en muchas ocasiones hemos mentido al Señor con nuestro hablar. Oye, ¿eres cristiano? Voy a la iglesia, acompaño a mi esposa, acabo de ir. ¿Por qué? Porque a veces nos intimidamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mintiendo. Porque aquí podemos decir, oh, gracias a Dios porque me rescataste. O simplemente mentimos cuando nuestra vida tiene un llamado a vivirla de una manera y yo la estoy viviendo de otra manera. ¿Y sabe qué estoy haciendo? Estoy mintiéndole al Señor. Ayúdenos. Amén. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos sido Ananías y cuántas veces nosotros también hemos sido Zafiras? O sea, a veces somos el que da el primer paso para equivocarnos y a veces somos el complaciente a seguir dando más pasos así. Muchas veces, hermano. Hermano, si te hablo con franqueza y con honestidad, si Dios aplicara este mismo sistema, hace mucho que hubiéramos sido fulminados. Empezando por el que está en este púlpito y tiene la palabra de Dios abierta. Porque somos pecadores, somos indignos. Su palabra es santa, como para pronunciarla en labios impuros. Amén, gloria a Dios. Estos mismos labios que hoy tú estás escuchando a predicar la palabra son los que en otra ocasión han ofendido a alguien más, o se han expresado mal de alguien más, o han insultado a alguien más. Y aún así, ahí está la palabra hablada. Y si fuéramos así, hermanos, ya hubiéramos caído fulminados ante su presencia. Porque vuelvo a repetir, Él es fuego consumidor. ¿Qué dice Jeremías 3, hermano? Versículo 22. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Por eso es que no hemos sido consumidos, hermano. Nunca hemos sido consumidos porque nunca han decaído sus misericordias. Por eso hasta el día de hoy, faltosos, impuros, negándolo o mintiéndole a Él mismo, es que no hemos recibido el pago que recibió Ananías y Zafira. Ahora, algo que me llama la atención, si nos volvemos otra vez ahí a Hechos, cuando Pedro le hace ver estas dos cosas. Mira, Ananías, si tú la hubieras retenido no pasaba nada, y ya que la vendiste, si hubieras traído lo que tú propusiste en tu corazón tampoco pasaba nada. Fíjate lo que dice, que no es algo menor.
Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿No podía Dios haberle quitado la vida desde el momento mismo en que Él propuso en su corazón quitarle, sustraer de aquella venta? ¿No podía Dios haberle quitado la vida en el camino cuando va a presentarse falsamente ante los apóstoles? Claro que lo podía hacer, porque la ofensa ante Dios ya estaba hecha. La mentira delante de Dios ya estaba hecha, pero sin embargo, fíjate cómo es Dios. Dios le permitió a Ananías que él subiera la gravedad de sus actos, porque dice el texto, al oír Ananías estas palabras, o sea, Ananías, rápidamente con lo que Pedro le dijo, Ananías dijo, chin, me equivoqué. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos trae ese convencimiento a nosotros? ¿Y qué hacemos cuando somos sensibles al Espíritu Santo? Cuando somos rebeldes, ni aunque el Espíritu nos convenza, damos media vuelta y pedimos perdón. Pero cuando somos sensibles al Espíritu Santo, en el momento que nos convence de nuestro pecado, ahí le pedimos perdón a nuestro Dios. Hermano, para Ananías no hubo oportunidad para buscar ese perdón. ¿Tú crees que lo hubiera encontrado? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque nuestro Dios es amplio en perdonar. Se deleita en perdonar. ¿Y entonces por qué lo mató? Porque era un momento en el que Dios consideró que era necesario una fuerte llamada de atención, usando a uno de los suyos para los demás. Era una iglesia que estaba en ebullición, era una iglesia que estaba bajo el Espíritu Santo, pero no por eso no dejaba de ser una iglesia que estuviera en el centro de atención del ataque de Satanás. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántas veces te gozas en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces te gozas en el culto, en la predicación? Bueno, aunque te goces grandemente, eso no quita que Satanás al siguiente instante ya esté planeando cómo hacerte caer. Él no va a desistir de sus intenciones. Amén. Aunque salgas tú de aquí gozoso, él va a intentar nuevamente zancadillarte. Pero lo que vemos es de que a Ananías no le fue concedida una oportunidad para buscar el arrepentimiento, porque en ese momento era necesario que quedara un registro. Amén, hermanos. Qué triste sería, amado hermano, que en un descuido, en una oportunidad que nosotros le demos a Satanás, Dios nos fulmine, porque sea necesario para que nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos vean la severidad del Dios que le estamos sirviendo. Y fue necesario en ese momento. ¿Por qué digo que fue necesario? Fíjate lo que dice enseguida, versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Sobre todos los que oyeron ese hecho, esta muerte, vino un gran temor. Ahora yo pregunto, ¿de dónde vino este gran temor? Sin duda de lo alto, hermano. Sin duda de la providencia de Dios. ¿Sabrá Dios cuántos Ananías estaban tal vez también pensando manipular o engañar o de alguna otra manera mentir al Espíritu Santo? Pero rápidamente se corrió la voz de este acontecimiento en el cual Ananías cayó fulminado en la presencia del apóstol, de los apóstoles. Y dice que vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Esa es la finalidad, mi amado hermano, de predicar este capítulo. Podemos tener muchos capítulos y muchas escenas en el libro de Hechos especiales para nuestras vidas y personajes, pero este capítulo está puesto ahí para que en ti y en mí también haya un temor reverente. Porque tú y yo no sabemos cuándo pudiéramos ser el siguiente Ananías, o cuál sea la última que el Señor nos pase o nos permita. Aunque tal vez no perdamos nuestra salvación, pero tal vez Dios tenga que en ese momento actuar tajantemente para dejar un parteaguas para los demás, usando nuestras vidas como tapete. Ananías sirvió, y sirvió mucho, y sigue sirviendo a 2000 años de diferencia a los que leemos esta historia y somos parte del cuerpo de Cristo, para tener cuidado, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermano, tú no tienes que olvidar que cuando Dios se le presentó a Moisés, ¿tú recuerdas? Moisés, alto, quita las sandalias porque el lugar
que tú estás pisando, santo es. En otra ocasión, Moisés le oró y le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y le dijo, cúbrete tu rostro, porque yo voy a pasar. Y hay muchos ejemplos, hermanos, de la severidad y de la gloria de nuestro Dios, como para que nosotros tomemos muy a la ligera este caminar con Él. Él es fuego consumidor. Aleluya. En ocasiones es fuego para purificar y para limpiar, y en otras ocasiones es fuego que ajusticia. Y en todos Él terminará siendo santo y justo y recto, como Él determine. Y cayó un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, fíjate, como de 3 horas. ¿Qué estarían ocurriendo en esas 3 horas, amado hermano? Pues sin comentarios, sin lugar a dudas, y un temor cayó sobre todos los que lo oyeron, rápidamente empezó a propagarse ese acontecimiento, salvo a la esposa de Ananías. Dice, pasó un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? O sea, una última oportunidad para que te redimas. Ella no sabe lo que Pedro está pensando, ni lo que Pedro ya sabe. Pero sin embargo, Dios le da una oportunidad más. ¿Saben? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si ella le dice, no, la verdad no, te voy a ser honesto, la vendimos en más, pero pecamos delante de Dios porque desconfiamos o amamos al dinero y sustrajimos? ¿Qué hubiera pasado? Probablemente hubiera sido perdonada, probablemente. Pero ve su respuesta. Oye, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. Y reafirma, en tanto. No nos dice cantidad. En tanto, en eso vendí. Y Pedro le dijo, con eso ya me diste a entender que esto que ocurrió fue algo planeado. Dice por ahí un dicho que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Ananías mató la vaca y Zafira, su mujer, le tenía bien agarrada la pata. Y ahí es donde tenemos que tener discernimiento para decir, no más, eso no es correcto. Que el Señor nos ayude. No estamos haciendo bien. Amén. Pero desafortunadamente Zafira siguió caminando en la misma mentira y le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y pasó lo mismo con ella. Antes de que muriera, tuvo la oportunidad de saber por qué iba a morir. Tuvo la oportunidad de darse cuenta del error en el que había caído. Hermano, con esto no deberíamos de temblar, hermano. Porque de nosotros Dios ha tenido misericordia. ¿Cuántas veces Dios nos ha revelado en una predicación, en una acción? Mira, en esto te equivocaste, en esto me fallaste. ¿Y qué cree? Al siguiente día, abrimos los ojos. Eso es misericordia, hermano. Amén. Eso es misericordia. Y ahí es donde nosotros deberíamos de caer de rodillas ante la grandeza de nuestro Dios. Padre, perdóname. Estaba leyendo este texto que puede ayudarnos en Romanos. De Romanos capítulo 2. Voy a leer el versículo 1 y luego voy a leer el versículo 4. Fíjate lo que dice el versículo 1 de Romanos 2. Dice, por lo cual eres inexcusable. ¿Qué querrá decir eso, hermano? Que no tienes excusas. Puedes pretender poner una excusa delante de Dios. Es que por esto, es que por lo otro, es que él, si tú vieras cómo me provoca, o es que ella, si tú vieras cómo me desobedece. Dice Pablo, por lo cual eres inexcusable, hombre. Y luego dice, quien quiera que seas tú que juzgas. Quien quiera, como te llames, como te sientas. Eres inexcusable quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora quiero brincar al versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, está hablando de Dios, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Han oído o han escuchado lo que es longanimidad? Bueno, longanimidad es la mucha paciencia que Dios tiene
para con nosotros, permitiéndonos, somos como somos y permitiéndonos aún caminar por sus caminos. Eso es longanimidad. Por eso dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cada vez que Dios utiliza longanimidad contigo y conmigo, ¿sabes para qué lo hace? No para que nos sintamos como el versículo que leamos el domingo de Eclesiastés, donde cuando no se ejecuta rápido la sentencia, sentimos que nos libramos y que hemos burlado a Dios. No. Su longanimidad, su paciencia prolongada, su no llegar el juicio hasta nuestra puerta de inmediato, es por una cosa, porque nos guía, como dice aquí, al arrepentimiento, mi amado hermano. No es para darle gracias a Dios. Señor, gracias porque soy tesonudo, soy terco, soy infiel, me avergüenzo, soy incapaz, y aún así, con todas esas virtudes, con todas esas cualidades que poseo, tú sigues teniendo longanimidad conmigo, con una intención, guiarme al arrepentimiento. Amén, hermano. Entonces, ¿para qué crees que Lucas inserta, inspirado por el Espíritu Santo, este relato en medio de lo bonito del Espíritu Santo y cómo está obrando y la multiplicación? Pero hubo una Ananías y hubo una Safira. ¿Por qué? Porque eso es parte de la gracia de Dios para nuestras vidas, dándonos un ejemplo en el cual te dice, ten cuidado, porque así como soy proveedor, como soy el que da el Espíritu Santo, el que te llena de gozo, también soy fuego consumidor. Que no se te ocurra tratarme con ligereza, porque tú no sabes cuándo tú te encuentras con el león y el león te ruge. ¿Amén, hermano? Y ahí está ese capítulo. Y cuando tú retomas los siguientes versículos, tú vuelves a ver otra vez la mano poderosa del Señor obrando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene como finalidad incrustar esta advertencia en medio de todo como Dios se mueve. Y en todo lo que Dios se mueve en tu vida, tú tienes que tener siempre presente que hay una advertencia, que ese Dios es santo. Que yo tengo que cuidar mi manera de hablar, que yo tengo que cuidar mi manera de ver, que yo tengo que cuidar mi manera incluso de oír, que yo tengo que cuidar mis pensamientos. ¿Amén? Una cosa es tener pensamientos equivocados y otra cosa es darle rienda suelta a esos pensamientos equivocados. ¿Amén? Ananías, hermano, falló en lo siguiente, y yo creo que muchos ahí nos vamos a ver reflejados, pero quiero poner el contexto ya para ir cerrando. En Efesios capítulo 6, cuando hay una porción muy conocida que nos habla de la armadura de Dios y dice que nos vistamos de ella y empieza a mencionar las partes de una armadura para el creyente, yo quiero que vayas y prestes atención a dos de esa armadura. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo para Ananías fue cuando Satanás empezó a poner en su pensamiento aquella rebeldía o aquella inquietud, como lo quieras ver. Ese fue el día malo para él. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Escucha, sobre todo tomad el escudo de la fe. Eso fue lo que Ananías se descuidó. En vez de tomar el escudo de la fe ante todos los dardos, porque dice ahí claramente, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, cada pensamiento, cada motivación que el enemigo empezó a manipular en el pensamiento de Ananías, eran dardos de fuego que si Ananías hubiera tomado el escudo de la fe, Dios va a proveer para mí. Si yo doy como mi corazón propone, no tengo nada de qué temer. Porque el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no dará consigo también todas las cosas? Ahí estás aplicando el escudo de la fe. Y luego también dice el siguiente texto. Dice, el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, Ananías se dejó solamente atacar y atacar y atacar, teniendo una espada. No sacó la espada, que es la palabra de Dios, para contrarrestar esos dardos y decirle, mi porción es Jehová. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decirle, no te voy a hacer caso.
Nosotros tenemos un arma de defensa y un arma de ataque. Y el enemigo nos bombardea todo el tiempo y nuestras armas, bien, gracias, guardadas. Y por eso muchas de las veces el enemigo hace estragos en nuestras mentes. Y una vez que el enemigo toma los controles de nuestras mentes, entonces toma los controles de nuestras emociones, de nuestras motivaciones, de nuestros desánimos. Y todos se pudieron haber evitado con el escudo de la fe, con la espada de la palabra. Amén. Hermano, ¿qué tanto usas tu espada? Miren, en lo nuevecito de las Biblias se nota qué tanto usamos. Yo tengo una muy viejita que no me quiero hacer de ella porque fue la primera espada que tuve y me acompañó a muchas batallas. Y ahí está, bien viejita y subrayada por todos lados. Y no me quiero hacer de ella. Entonces gastemos nuestra palabra al consumirla, al usarla, para sacarla en el momento adecuado. Que cuando el enemigo te ataque, un texto te defienda y contraataque. Un texto. Pero ¿cuántas veces, amado hermano, se nos viene a la mente algo parecido a un texto? Algo parecido. Y decimos, en la Biblia dice, no sé dónde dice, pero en la Biblia dice y a veces ni dice. Entonces necesitamos nosotros consumir la palabra de Dios. Amén. Y desafortunadamente, hermano, la vida de Ananías y Zafira quedó tendida.